Bienvenido al quinto video del curso de AutoCAD. En este video vamos a continuar con el estudio de las órdenes de visualización. Vamos a continuar con la orden Zoom Dynamic o ventana dinámica. Simplemente diríjase sobre el icono, haga clic ahí. Recuerde que también los encuentra en la cascada. Una vez hace clic en el icono de ventana dinámica, va a aparecer, va a ver esto previamente en su computador, que significa la ventana blanca que estoy moviendo en este momento, que aparece con una X en la mitad, es la ventana dinámica. Lo que ve un recuadro que ve en verde es donde actualmente está ubicada esa ventana dinámica. Es la visualización previamente anterior que teníamos, que nos mostraba todo el proyecto. Y lo que ve en azul es la representación imaginaria de los límites del dibujo. Lo que vimos en nuestro video número 2 con respecto a los límites, es decir que en esta parte baja queda la coordenada 0.0, 0,0, perdón, 0 en X, 0 en Y, y en esta parte alta queda la coordenada 1000,700, 1000 en X, 700 en Y. Es decir, aquí esta línea azul está representando esa visualización imaginaria de los límites. Entonces lo que nos muestra la ventana es cómo está el dibujo con respecto a los límites. Yo puedo modificar el tamaño de esta ventana, lo puedo hacer de dos formas. Voy a darle escape. La primera forma es, en este momento la ventana dinámica está ubicada aquí, tenemos esto. La primera forma es simplemente diríjase, por ejemplo, a Window, haga clic en Window y haga un acercamiento. Vamos a hacer el ejemplo sobre esta planta arquitectónica. Una vez hago la ventana en la planta arquitectónica y vuelvo a Zoom Dynamic, va a notar en este momento que el tamaño de la ventana dinámica cambió. El tamaño ahora es más pequeño y está ubicado en la planta arquitectónica. Es decir, que la ventana dinámica siempre está con respecto al área de gráfica. Nos va a mostrar eso, lo que señalemos con la ventana dinámica nos lo va a mostrar en el área de gráfica. Y en este caso cambiamos el tamaño porque simplemente fuimos a una visualización más cercana a través del comando Zoom Window. Los límites en este caso, como la ventana dinámica es más pequeña, no los alcanzamos a ver en su totalidad, solamente vemos en la parte baja, se alcanza a ver la línea, al lado izquierdo también se ve la línea azul. Y yo puedo, ¿cómo uso esta ventana? Pues simplemente, digamos tengo este tamaño de ventana, pues simplemente estoy ubicado en la planta arquitectónica, simplemente la desplazo a una nueva posición, digamos a este corte y le da Enter, o le doy Enter. Entonces ahí aparece esa visualización de ese mismo tamaño que estábamos viendo con la planta arquitectónica, ahora me está mostrando el detalle del corte. Esto lo utilizamos sobre todo cuando tenemos mapas o planos de urbanismo demasiado grandes, entonces para movernos como un pan dentro de diferentes visualizaciones a un mismo tamaño, si así lo deseo, sin necesidad de estar paneando porque va a ser muy complicado y de pronto el peso del dibujo no nos va a dejar movernos con buena propiedad. Entonces para eso utilizamos la ventana Dynamic. Nuevamente le doy Dynamic, Zoom Dynamic, la ventana sigue activa. Puedo venir digamos a este detalle aquí y doy Enter, simplemente la muevo y le doy Enter, muevo la ventana y me ubico en la visualización que quiero y me queda en ese tamaño. Nuevamente le doy Dynamic, vamos a hacer el ejemplo ahora con esta fachada, me acerco a la fachada con la ventana, mire, y le doy Enter. En eso consiste, es muy sencillo. Le decía que hay dos formas de cambiar la ventana dinámica. La primera ya la vimos a través de un zoom window. Voy a darle un extends aquí. Aquí ya nuevamente cambié la ventana dinámica al extends, a la totalidad del dibujo. Es decir, si vengo a Dynamic, él siempre va a mostrar lo que tengo en el área de gráfica en ese momento. Pero yo puedo modificar el tamaño de la ventana dinámica aquí dentro de la misma orden. Simplemente ubíquese en un punto, haga clic y apenas hace clic, no deje el clic oprimido, simplemente haga clic, aparece una flecha que le permite cambiar el tamaño de la ventana. Recuerde que lo que usted cambia ahí es lo que le va a aparecer en el área de gráfica. Entonces si la hago más pequeña, digamos ahí, nuevamente hago clic para terminar el tamaño al cual deseo que quede y ubico un punto donde yo quiero ver, digamos ahí, le doy enter, entonces él va a ubicar esa nueva ventana dinámica con ese tamaño
y me va a mostrar lo que yo señalé que quiero ver en ese momento. Cuando le dé nuevamente Dynamic, a clic en Dynamic, la ventana sigue el mismo tamaño. En este caso ya nos acerca un poco más, ya no vemos la totalidad de los límites, pero me puedo seguir moviendo con esa ventana a donde yo desee. Digamos, puedo ubicarme aquí en esta fachada, le doy un enter y él me va a ubicar a través de esa ventana dinámica esa fachada en el área de gráfica. Entonces en eso consiste la ventana dinámica. Es muy sencilla de utilizar y nos sirve sobre todo cuando tenemos mapas o planos de urbanismo demasiado grandes. Entonces me voy a alejar, voy a darle una extensa ahora, estén rápido aquí con el scroll, y ahora vamos a hacer un ejemplo por objeto, zoom object. Entonces este es más simple todavía, me voy a acercar aquí. Digamos yo tengo esta visualización, quiero acercarme un poco pero quiero hacerlo por objeto. Entonces simplemente me dirijo a zoom object, selecciono el comando y él me dice seleccione objetos. Objetos que son entidades de dibujo como líneas, círculos, arcos, cuadrados, polígonos. Por ejemplo, voy a señalar esta línea que se ve iluminada y entonces simplemente hago clic ahí. Y para cuando ya señalo, avanzo con el botón derecho del ratón y lo que hace la ventana por objeto es ubicarme ese objeto en la posibilidad máxima que tiene el AutoCAD en el área de gráfica. Si se da cuenta, toqué ese objeto y me lo ubicó exactamente en su capacidad máxima dentro del área de gráfica. Si yo hago ese mismo procedimiento, digamos, con este polígono que forma la ventana, entonces le digo que por objeto y señalo ese polígono y le doy enter cuando ya lo señalo, es decir, cuando me dice selecciona objetos, le doy enter, entonces él me va a ubicar todo el polígono, se me va a ver dentro del área de gráfica de acuerdo a su capacidad máxima que le permite. Entonces, como se da cuenta, ese objeto está todo dentro del área de gráfica y esta es otra forma de selección. Voy a dejar este video entonces hasta este punto. En el próximo video terminamos los comandos de visualización.